tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera partir por recordar que el día de hoy el Congreso va a revisar importantes proyectos que tienen que ver con la agenda de seguridad ciudadana. De hecho, esta misma tarde se va a revisar y votar, y esperamos que sea aprobado muy ampliamente, el proyecto que endurece las penas a aquellos que ataquen vehículos de carga o camiones, que ha sido llamado como Ley Juan Barrios, que fue un chofer de camión que fue asesinado por un ataque incendiario en un camión. Al mismo tiempo, se va a seguir tratando el fortalecimiento de nuestra institucionalidad de inteligencia en la Comisión de Defensa, así como también el proyecto de control de armas. Y por la mañana ya se hizo presente el hecho de que el presidente va a ingresar un proyecto de ley que endurece las sanciones para los delitos que involucren un robo con violencia o intimidación donde haya niños, niñas, adolescentes, mayores de 60 años o personas que estén en discapacidad. Lamentablemente, en situación de discapacidad, perdón. Lamentablemente hemos visto que algunos de esos delitos han aumentado y queremos dar nuestro compromiso total para perseguir estos delitos que atentan contra lo más básico de la seguridad de las personas. Hola, ministro. Quería preguntarle por la entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena a un canal de televisión. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a Gendarmería? ¿Qué sanciones esperarían que ustedes que ocurran en este sumario que ha anunciado la institución? Pensando también en que parlamentarios de la UDI han puesto el foco en lo que ha emitido un canal de televisión, pero hay también una responsabilidad, uno se imagina, de quienes están a cargo de la custodia de Hernández Norambuena. Bueno, como ustedes saben, Gendarmería ha sacado un comunicado donde ha dicho que este asesino, torturador y terrorista hizo esta entrevista sin ningún tipo de permisos. De hecho, en octubre del 2020 ya había hecho algo similar y se pidió una sanción que fue revocada por el séptimo juzgado de garantía. El señor Norambuena, que es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador, además amenaza a los gendarmes de tal forma que ellos mismos tuvieron que querellarse contra esta persona. Y por tanto que haya una verdadera franja del odio y de la apología a la violencia, de la justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable. Asimismo, entonces, lo que ha dicho Gendarmería es que se va a iniciar un proceso sumario, porque evidentemente hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante 2 horas haciendo una entrevista sin que nadie se dé cuenta, cuando teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están reclusos, a quienes están presos, para que puedan tener algún contacto familiar, no para hacer lo que este asesino, torturador y terrorista ha hecho. Y quisiera además decir otra cosa, porque hemos visto voces de esa izquierda antidemocrática, algunos en el Congreso y otras fuera, que pretenden equiparar con otras situaciones. Y aquí hay que ser muy claro. Este señor no solo asesinó, torturó y secuestró en nuestro país. Y el delito que hizo es un delito terrorista. Y lo justifica en términos de ideas. Pero en Brasil lo hizo por plata. De eso estamos hablando. De un torturador y asesino profesional a sueldo, que se trata de revestir de moralidad. Yo creo que es el momento que nos diga inmediatamente la izquierda democrática cuánto condena este tipo de hechos. Y esa izquierda antidemocrática que nos diga de inmediato si es que acaso lo que Hernández Norambuena dice los representa o no. Ministro, Hernández Norambuena en esta entrevista se califica como preso político. ¿Qué tiene el gobierno que responder a esto? En Chile no existen presos políticos. Lo que existe en Chile son personas que están presas por delitos graves, que han sido llevados adelante por la Fiscalía y por los tribunales que son independientes. Y quiero volver a repetir, este señor está condenado por 2 cadenas perpetuas en nuestro país, por haber secuestrado a una persona y haberla torturado en una caja de 3 metros, y ahora él alega que tiene pocas condiciones. No pensó en las condiciones mientras torturaba a una persona que la había secuestrado, ni tampoco pensó en las condiciones mientras asesinaba a otra persona y lo torturaba, y era el que estaba a cargo de un comando terrorista del Frente Manuel Rodríguez. Y luego de fugarse de la cárcel, va a Brasil y por plata, como un sicario,
asesina y tortura. Estamos hablando de esa persona. Difícilmente alguien podría decir que hay una causa en ello. Lo que hay es simplemente terrorismo, lo que hay es simplemente tortura, completamente inaceptable. Y que hayan algunas voces de esa extrema izquierda que pretendan de revestirlo de moralidad, simplemente habla de que no creen en los derechos humanos. Ministro, al margen de, digamos, de lo que usted está diciendo, Hernández Norambuena lleva 1 año y medio bajo un régimen de aislamiento severo. Obviamente él cumple condenas por delitos muy graves, pero ese régimen carcelario está de acuerdo a nuestra legislación, porque hay muchos que dicen que también se están violando los derechos humanos de él por este régimen que él lleva. Quiero volver a recordar, esta fue una persona que se fugó, y cuando se fugó todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Es una persona que asesinó, torturó, dirigió un comando terrorista, tiene 2 cadenas perpetuas en Chile, la máxima pena en Brasil. Vino a Chile a seguir cumpliendo su condena y mientras está acá lo que hace es amenazar a las personas que lo tienen que custodiar, romper las reglas y hacer una apología del odio y la violencia. De eso estamos hablando. Por supuesto que todas las personas que están presas mantienen los derechos humanos y así está obviamente en nuestra Constitución y en todas nuestras reglas y es lo que hace Gendarmería, el proteger esos derechos. Cuestión que precisamente este terrorista no hizo. Y que, si ustedes ven, no solamente hace una apología al odio y la violencia y que se sigue después en entrevistas donde se sigue justificando el asesinato por razones políticas, sino que además es una persona que no muestra ningún grado de arrepentimiento, sino que es justo lo contrario. Por tanto, las medidas que se están tomando en la cárcel de alta seguridad tienen que cumplirse como tales frente a un asesino, terrorista y torturador como él. Hola, ministro, lo quería cambiar de tema porque se abrió el debate con respecto a postergar las elecciones del 11 de abril. Lo expuso el exministro Jaime Mañalich, también la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, si es que la situación de la pandemia así lo amerita. Quería preguntarle si el gobierno se pone en este escenario de postergar las elecciones y bajo qué circunstancia podría suceder finalmente decretar esta medida. Por ahora nosotros no nos estamos poniendo en ese escenario. Lo que hemos hecho como gobierno es propiciar el que las elecciones sean el día 10 y 11 de abril. De hecho, una de las razones que justifica el que sea en 2 días es precisamente la situación de la pandemia. Recordemos que en el momento en que se hizo el plebiscito, también estábamos en pandemia, habían algunas comunas que estaban en cuarentena y de allí que el Congreso aprobó también una ley de plebiscito seguro. Esas mismas medidas que se tomaron para el plebiscito y que fueron exitosas gracias al trabajo del CERVEL, de los voluntarios que participaron allí, así como también de las personas que concurrieron de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento y manteniendo también su mascarilla y el resto de las medidas sanitarias, queremos que también ocurra durante el 10 y 11 de abril. De hecho, el día sábado, lo que nosotros esperamos es que la mayor cantidad de personas que sean adultos mayores, que tengan alguna discapacidad, puedan concurrir, que tengan preferencia permanente durante el día sábado para que sea una votación que tenga una muy alta participación, pero que al mismo tiempo entregue seguridad sanitaria y seguridad de la perspectiva de la seguridad pública. Entonces, las medidas que se están tomando van en la línea de que las elecciones del 10 y 11 de abril se puedan hacer de forma transparente, muy masivamente, informada y seguras. Y con respecto a lo mismo, desde el Colegio Médico han dicho de que lo que esperan que hayan medidas restrictivas ahora, también lo ha dicho el mundo político, es hora de cuidarse para no aumentar los contagios con miras a las elecciones. ¿Podrían haber medidas restrictivas más potentes, como por ejemplo una cuarentena total en la región metropolitana? Nosotros compartimos lo que dice el Colegio Médico con respecto a que necesitamos cuidarnos más, particularmente ahora durante el mes de marzo. Es una buena noticia que el proceso de vacunación continúe. Hoy día vamos a estar cerca de los 5 millones de personas y 2 millones de personas que ya van a tener sus 2 dosis. Pero eso no significa que nosotros podamos bajar los brazos. El hecho de que esas personas estén vacunadas no significa que la pandemia se haya acabado. Todavía nos falta mucho tiempo para aquello. Y lo primero que ha sucedido en el resto del mundo, según nos indica la evidencia, es que primero baja la mortalidad, luego hay un espacio de desocupación de las camas UCI y luego solo cuando ya hay una vacunación mucho más masiva es que comienza a bajar la circulación del virus. Y para eso todavía nos falta. Estamos cerca de esa meta. Por tanto, ahora es el momento de seguir cuidándonos.
Entre otras cosas, lo que se ha anunciado el día de ayer es que, por ejemplo, Semana Santa, que da justo antes de las elecciones, es un momento que es crítico. Y de allí que ya no va a existir el permiso de vacaciones y segundo, que se van a hacer cordones sanitarios para restringir al máximo la movilidad. Y con respecto a que hayan posibles cuarentenas u otros, eso va a depender de la incidencia que tenga cada comuna. Nosotros hacemos esas revisiones tanto los días lunes como los días jueves y dependiendo del aumento de casos que tenga cada una de esas comunas es que se toma la decisión de si estas entran en cuarentena o no. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Karina Zúñiga, de Canal 13. Quería preguntar con respecto a la situación de Cristian Barra. Tras esta polémica entrevista, usted dijo que sus dichos no fueron visados, que no representaban al gobierno. Él deja este cargo, pero sin embargo se mantiene como jefe de unidad de gestión y riesgo y emergencia de la Subsecretaría del Interior. ¿Cómo se entiende esta contradicción? Hay voces tanto del oficialismo como de la oposición que piden que él directamente no esté en el gobierno. Nosotros ya damos por cerrado esa materia. Efectivamente, Cristian Barra vuelve al Ministerio de Interior. Eso es algo que tendrá que ver el Ministro de Interior en su momento. Y lo que se ha presentado el día de ayer es también a la abogada Loreto Silva, quien va a hacer una coordinación jurídico-legal, da las distintas querellas que hay para poder encontrar a quienes son los que cometen los delitos en la región de la Araucanía y toda la macrozona sur. Solo por poner un dato, se han presentado desde enero del 2020 a febrero del 2021 más de 320 querellas, pero solo 42 de ellas tienen un imputado conocido. Y por tanto se requiere una buena coordinación, como digo, jurídico-legal, tanto con la Fiscalía, con las policías, también con las intendencias y con los gobernadores. Y también se ha presentado el día de ayer el nombre de Pablo Urquizar, quien reemplaza al señor Barra en el cargo de esta unidad coordinadora. Aquí sigue habiendo un equipo y ese equipo sigue trabajando y va a continuar haciéndolo también con los intendentes que han sido las voces que han trabajado permanentemente en esta materia. Ministro, entonces, ¿un personero de gobierno puede hacer este tipo de declaraciones que involucraron al ejército y seguir trabajando en la moneda como si nada? Bueno, tal como ya lo mencionamos en el pasado, él dejó su cargo de esa unidad precisamente por aquello. Ministro, pero esto también suena como un premio consuelo, finalmente. Deja un cargo, digamos, por una situación particular, pero él sigue en la moneda. Eso es como las sillitas musicales que tanto se ha hablado. Bueno, esa es su opinión. Lo que aquí yo acabo de mencionar es que él dejó ese cargo precisamente por lo que ustedes ya conocen. Nosotros ya hicimos esa declaración y él hoy día ya trabaja en el Ministerio de Interior y eso es algo que tendrá que ver el ministro en su momento. Ministro, en otro tema, ¿hay disposición del gobierno en extender la licencia parental dadas las cifras de contagios y la incertidumbre que existe sobre el virus? Dicen algunos que 90 días es muy poco. Nosotros entendemos que durante la pandemia ha sido muy complejo para millones de personas y también para padres y madres. De allí que hemos dado distintas iniciativas. Quiero recordar que en marzo del 2019 comenzó una red de protección por el COVID, que continúa hasta ahora. De hecho, hemos también, durante el mes de marzo y abril, se ha extendido el IFE, se han presentado las ayudas para las familias de clase media, se ha presentado también un aumento del subsidio del empleo y hace pocos días atrás se presentó el subsidio Protege, que precisamente quiere ir hacia el cuidado de los niños y niñas. Al mismo tiempo, el proceso de licencias médicas sigue funcionando. Durante toda esta época se han otorgado 182.000 licencias, de las cuales 70.000 tienen que ver precisamente con el cuidado parental. Por tanto, todas las ideas, evidentemente, pueden ser evaluadas en su justo mérito. Nosotros creemos que el camino que hemos seguido trata de poder paliar en parte lo que ha sucedido durante toda esta época que ha causado tanto daño a tantos chilenos. Ministro, diferentes diputados de RN enviaron una carta al presidente Sebastián Piñera señalando que el bono clase media tiene muchas restricciones para acceder a él, exceso de requisitos, dicen ellos. Dicen que esto es un error, sobre todo cuando existe la posibilidad de un tercer retiro del 10%. ¿Qué responde el gobierno ante esto? ¿Se podrá tener menos restricciones para el bono clase media? ¿Qué pasa si se impulsa un tercer retiro del 10%? ¿Qué va a hacer el gobierno ahí? Bueno, el bono de clase media que se ha presentado hoy día es distinto al que se presentó en el pasado. Por ejemplo, cuando habían personas que ganaban el salario mínimo y luego el resto de su sueldo lo hacían a través de propinas, como es el caso de garzones, ellos sí están incorporados en este. Por tanto, para esas personas no se exige una disminución de un 30% de los ingresos y sí pueden postular a este subsidio de clase media, que va, como digo, desde los 400.000 hasta los 2 millones de pesos, y los antecedentes que se han pedido ya son conocidos. Durante el pasado
fueron muchísimas las personas, millones de personas las que pudieron acceder al mismo. Y no por nada es que la CEPAL, que no es precisamente un organismo de centro-derecha, ha dicho que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno es que no aumentó en 5 puntos la pobreza. Si es que uno hace medidas que no son focalizadas en las personas más vulnerables y la clase media, lo que ocurre es que no se puede llegar a las personas más vulnerables. Y por tanto, en vez de reducir la desigualdad, ella se puede incrementar. Lo mismo pasa con las familias de clase media. Entonces, por supuesto, nosotros siempre tenemos la mejor disposición para escuchar diferentes ideas. Creemos que el bono de clase media se hace cargo, en parte, de la realidad que viven millones de familias que han visto destruidos sus empleos, sus negocios, y aquí es parte de la ayuda que vamos a seguir entregando. Y así como en marzo del 2019 partimos con esta red de protección COVID, vamos a continuarla todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué pasa si se impulsa el tercer retiro, ministro? ¿Qué va a hacer ahí el gobierno ante ese caso que no se ve con tan malos ojos por parte de parlamentarios del oficialismo? Bueno, hemos contestado varias veces lo que nosotros pensamos sobre ese tercer retiro. Quienes se verían más beneficiados no son las personas más vulnerables, toda vez que ellos ya no tienen ahorros en sus cuentas. Quedarían 5,3 millones de personas sin ahorros de pensiones, y nosotros lo que queremos hacer es justo lo contrario, es potenciar los ahorros de pensiones. De allí que hemos presentado una reforma que aumenta las pensiones de forma inmediata a 2,1 millones de chilenos. Y queremos pedirle urgencia al Congreso en esa materia, así como también queremos proteger los seguros de cesantía para las personas. Creemos que esa es la vía que nosotros hemos ofrecido, que significa subsidio a los trabajos, subsidios a la protección de los empleos, así como también el subsidio Protege, que comentaba hace un rato atrás, y también una reforma a pensiones que lo que hace es aumentar las pensiones. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Habla Francisco Artal, reportero digital de Artal News, un medio independiente. Quiero preguntar algo totalmente distinto. Tras sacar la estatua del general Baquedano el viernes pasado, se dispuso una cantidad importante de carabineros para resguardar la base y la tumba del soldado desconocido. ¿Era necesario tener más de 1.000 carabineros durante esa jornada, contemplando que los manifestantes no superaban los 200 personas? Eso en primera instancia. Y lo segundo, ¿es una derrota política para el gobierno haber tenido que retirar la estatua del general Baquedano? La discusión no es sobre el general Baquedano o no. La discusión es sobre la violencia. Lo que es inaceptable es la violencia y que algunos la justifiquen. Que algunos presenten proyectos para decir que ese tipo de violencia que ocurre en el centro de nuestra ciudad, así como en el centro de otras ciudades, el saquear supermercados, el saquear pymes, el destruir mobiliario público, es algo que debe quedar impune. Son los mismos que celebran a un terrorista, son los mismos que dicen que al mismo tiempo vale la pena o se justifica asesinar por ideas. Es un desprecio hacia la dignidad de la otra persona. Lo que ocurrió ahí fue que el Consejo de Monumentos decidió que había que retirar el monumento del general Baquedano, toda vez de que ya ofrecía un riesgo para las personas. Por supuesto, quienes atentaron contra ese monumento no pensaron en ello. No les importaba, porque nunca les importaba la dignidad de las terceras personas. A nosotros sí, de allí que este fue retirado. Y por supuesto que tenía que ser protegido el resto de ese lugar, toda vez que de nuevo ellos destruyeron parte de esos cimientos y está la tumba del soldado desconocido. Hacerle daño a nuestra identidad, hacerle daño a nuestro patrimonio, no es algo que debe quedar impune. Y por tanto aquellos que lo minimizan también están haciendo ese mismo daño a esa identidad y a nuestro mismo patrimonio. Y por último, lo que es inaceptable no es que hayan carabineros que custodian aquello o que se proteja eso. Lo que es inaceptable es la violencia que algunos protegen. Muchas gracias.